SA. Así que soy Armin Kalikian. Soy un cirujano ortopédico de Chicago, Illinois. Soy profesor de cirugía ortopédica en Northwestern University Medical Center y he estado en la práctica alrededor de 40 años. Voy a hablar de las fracturas de plafón tibial o fracturas de pilón, o como quieran llamarlo. Usamos pilón en este país. Son diferentes de las simples fracturas de tobillo. Son un animal totalmente diferente y el tratamiento es totalmente diferente. No puedo avanzar en esto. Vale, tengo algunos conflictos. Algunas de las diapositivas son de estos libros que he escrito o coescrito, y soy consultor para algunas compañías ortopédicas. Entrando en las fracturas de plafón, no son como las fracturas de tobillo normales, que serían del maléolo medial o lateral. No son lesiones rotacionales, son más carga axial, un pilar en un techo. Este es un término francés, pilón, y es un sustantivo, espro. Y eso sería el astrágalo, que sería el pilón, y se atasca en el techo, que sería la tibia distal. De nuevo es más una carga axial que otra cosa. A tu izquierda ves una simple fractura bimolar de tobillo y a la derecha ves una fractura común distal de tibia. Ambas son fracturas de tobillo, pero son totalmente diferentes como la noche y el día. Esto no es una fractura de tobillo. Estas cosas, por lo general, en este punto, en este país, al menos porque son de alta energía, de alta velocidad de vehículos de motor y caídas. Tipo de trauma, en lugar de lesiones de rotación de los deportes. Son tratados temporalmente en un fijador externo. Cuando nos fijamos en los estudios de resultados de diferentes enfermedades, todo, desde el asma a las fracturas pélvicas a la lesión de la médula espinal, se puede ver que las fracturas de la línea P son bastante devastadoras en el efecto que tienen en la vida de una persona. Está casi a la altura de las lesiones de la médula espinal. Es más que un trauma múltiple, o diabetes, o enfermedades del corazón, o SIDA. En los viejos tiempos, esta es una de las diapositivas de mi padre. Esto es en el 1960s, que en realidad poner clavos en una pierna, en el talón y en la tibia, y los puso en un elenco, y solo tratar de conseguir que se extendía la longitud, y solo se ocupan de las consecuencias del problema. Años más tarde, cuando necesitan cirugía reconstructiva, digamos una fusión o algo por el estilo. Que personalmente no me gusta, es la clasificación suiza de Rudy y Allgauer. Y habla de tipo 1, 2 y 3, dependiendo de la actividad de comunión. El cuando entrené, juramos por esto. Esta es la Biblia, y estas eran en su mayoría lesiones de esquí, lesiones en la parte superior de la bota, cosas por el estilo. No eran las lesiones devastadoras como se ve en el tipo 3 a su derecha. Y nos enseñaron, basándose en la experiencia suiza, que hay que operarlas enseguida. Las de la derecha, que son bastante comunes, sería un gran error operarlas enseguida, a menos que quieras acabar con una infección o una amputación. Porque el problema del tejido blando es la mayor complicación de estas lesiones en no. Así que no se operan de inmediato. Los pones en un fijador de extensión, los sacas a la longitud y voy a ir a través de ese. Y esperar 2 o 3 semanas hasta que el tejido blando le permite operar en ellos si es necesario hacer la cirugía. Esta es la clasificación AO. Es un poco más intrincada. Se basan en la ubicación de la extremidad. Un 4 sería la tibia, 33 sería lo lejos que está, sería la tibia distal, 1 sería cerca de la rodilla. Luego tienen fracturas extraarticulares que tienen un 1. No involucran la articulación. Pueden tratarse con una placa o un clavo. Cualquiera de estas que veas, dependiendo de la conminución,
La mayoría de la gente probablemente colocaría placas en la 2 y la 3. Las fracturas B involucran la articulación. Pueden ser el pilar anterior, el pilar posterior, el maléolo posterior, una fractura intraarticular del maléolo medial, que se ve en el BTU, o una fractura chaput, que es la esquina lateral anterior en un bone. Esas son bastante simples, esas las puedes operar enseguida. Las que son un problema son las fracturas en C. Son simples donde son grandes piezas. Eso es un con. A medida que se vuelve más complejo, el número sube, C-GU, y cuando se rompen en la parte inferior derecha se puede ver este C3. Y estas lesiones probablemente necesiten un poco de tiempo para incubarse y ponerse bien antes de operarlas. Este es un ejemplo de una fractura extraarticular. Así que sería A, no está en la articulación. Fue tratado temporalmente con clavos y luego cambiado por un montón de tornillos. Esto fue hace unos 35 años. Podría haber sido plateado. Es una lesión de baja energía y es más rotacional. Hay grandes fragmentos y mínima afectación del tejido blando, porque no es un aplastamiento. Así que esto es bastante sencillo. Esto es más como lo que se ve después de un accidente de esquí. Este es un ejemplo de una lesión en la parte superior de la bota por esquiar. Y puedes ver que está desplazada. Esto es algo que podrías tratar con un fijador, podrías tratarlo con una barra, podrías tratarlo con una placa. Es realmente la elección del distribuidor en este caso. Así que incluso en las fracturas de la línea P hay diferencias en el grado de afectación, si las articulaciones están implicadas o no, si son piezas grandes o pequeñas. Esta es una fractura distal de tibia 4-3-CT2, bastante común. Puedes ver que hay un fragmento articular aquí, está volteado en el área central, y esta es una tomografía después de la reducción. Sus objetivos. Estos son los objetivos del suizo. Los objetivos tenían grandes ideas. La alineación es importante, la longitud es importante, la restauración articular. Quieres un pie que pueda apoyarse en el suelo, plano planigrado. Quieres minimizar el grado de compromiso del tejido blando y la necesidad de manipulación abierta. Y si hay un gran defecto en la zona metafisaria, por encima de la articulación, injerto óseo. El problema de nuevo fue, cuando me formé, este era el estándar de atención para operar estas lesiones graves de inmediato. Y la tasa de complicaciones en este país, en los Estados Unidos, fue de hasta 45-50%. No es porque no somos inteligentes, no es porque somos malos cirujanos, es porque estábamos aplicando los principios de la pista de esquí a los accidentes de vehículos de motor, caídas y traumatismos de trabajo pesado, que es probablemente lo que usted ve en su país también. No creo que haya esquí por ahí, y tomamos lo que nos enseñaron e intentamos aplicarlo a nuestra población. Y las complicaciones fueron devastadoras, tasa de amputación, infección. Así que entonces, a finales de los 70, la gente salió con el retraso en el tratamiento de estas fracturas. Ellos esperan hasta 2 o 3 semanas. Los tenían en marcos externos, dejaban que la lesión del tejido blando bajara y luego lo estadificaban y hacían la cirugía abierta si era necesario. 2 o 3 semanas después, cuando el pie estaba maduro. No cuando estaba hinchado. Estos son los estudios de 1999 en instituciones importantes, donde la tasa de infección bajó del 50 al 3%, las tasas de complicación bajaron del 55 al 0%, y la mayoría de la gente esperó 24, 2 a 3 semanas para el tratamiento. Así que cuando los tratas, quieres reparar el peroné, quieres reconstruir la articulación, quieres un injerto de hueso si es necesario. Ese es un ejemplo de ese caso en la esquina de uno que hice cuando empecé en 1980, y lo plateé de inmediato e hice esto. Y básicamente decimos que el tratamiento suizo no es para mi generación. Debería ser para la generación de mis padres, la forma en que hicimos las cosas. Seguiré mostrando esa foto, verás por qué. De nuevo, ¿quieres mirar también al paciente? Politrauma. ¿Qué más está pasando? Fumar no es bueno para esto. El tabaco no es bueno para esto. Este tipo fuma 2 paquetes de cigarrillos y bebe mucho alcohol. No es el mejor paciente para operar, y eso es algo que puedes controlar hasta cierto punto, aconsejando al paciente sobre el tabaco. Estas son las tasas de complicaciones de las que te hablaba. 70%, 50%, 54%. Entonces, usted puede ver en el último OVA y Beals, cuando ellos operaron bajo fracturas de tipo 3, ellos estaban consiguiendo 10% complicaciones de herida
y 60% osteomielitis, que es un ejemplo abajo. Este es el paciente que te mostré con la placa que se infectó. Tenía un estafilococo áureo resistente a la meticilina. Tuve que quitarle la placa. A los 2 años de práctica, tuvo que hacerse un colgajo local y evitó una amputación. Pero si hubiera esperado 2 o 3 semanas, nunca habría tenido este problema. Nunca hubiera tenido esa pierna como se ve en este momento. Ahora usamos esto. El viejo estándar del que estaba hablando no es el estándar de oro. Piensa en el hueso como un plátano y luego piensa en el tejido blando como la cáscara del plátano. Y tienes que respetar el pellejo. El tejido es el problema cuando hablas de estas fracturas. Ahora, la mayoría de los tratamientos para las fracturas tipo C se realizan inicialmente en urgencias. Ese día los pones en un fijador externo, los sacas a largo y retrasas la cirugía. Esperas 2 o 3 semanas, vuelves y haces la cirugía apropiada. Así que vamos a entrar en eso en este punto, pero yo solo quería darle la historia, así es como lo llamamos. Tracción viajera, esto es muy simple. En cualquier país pones un alfiler en el talón, un alfiler en la tibia y los sacas a la longitud. No tiene sentido hacerse un TAC o una tomografía hasta después de reducirlo, porque no te va a dar buena información. Y quieres abarcar la articulación y no reducirá los fragmentos de la articulación, pero conseguirá la alineación de la metáfisis y la tibia. Ahora, en América había una música disco en los años 60 y ya no es muy popular. Y no creo que la reducción abierta inmediata sea popular. Disco está muerto, y por lo que debe ser la reducción abierta temprana. Tenemos diferentes tipos de placas que podemos usar percutáneamente. Usted puede utilizar placas de bloqueo, no placas de bloqueo, dependiendo de la calidad del hueso, fijación externa como marcos circulares, y Liz Roth, que te mostraré como opciones para tu manejo definitivo. Esta es una fijación temporal con un fijador, y en alambres hay muchas cosas diferentes disponibles. A veces incluso hacemos artroscopia, dependiendo de lo que tengas disponible. Lo más importante es la planificación preoperatoria. Tienes que mirar el tejido blando, tienes que mirar la fractura, está fuera de longitud, la alineación es buena, hay impactación articular, hay deformidad, varo o valgo, y la deformidad en varo o en valgo te dirá dónde está la conminución. Si es una deformidad en varo, normalmente tienes conminución medial, tensión lateral, y vas a poner una placa de contrafuerte en el lado medial. En el lado de compresión. Si tienes una lesión en valgo, es lo contrario. Vas a poner tu placa anterior lateralmente en el lado de compresión. Así que refuerzas el lado de compresión. Principio muy importante. Aquí hay un ejemplo. Esta es una deformación en varo. Esta es una compresión medial. Y este necesitaba una placa anterior y medial. Aquí hay un ejemplo. Lo siento. Esta es la compresión en varo, así que hay tensión en el lado lateral. El peroné está doblado y hay compresión en el lado medial. Así que pones una placa de contrafuerte medialmente para sacar esto a la longitud en el lado de compresión. Por el contrario, para la lesión en valgo, la tomografía computarizada aquí, usted puede ver lo que está involucrado. Puedes ver que tienes un fragmento anterolateral en 5 anterior. El peroné es un área pequeña, el hueso pequeño. Tienes un fragmento impactado en el número 3, está volteado hacia arriba, es un fragmento central. Tienes el maléolo posterior en el número 1 y luego tienes la tuberosidad anterior. El lado medial en el número 2. Así que el número 5 es tu fragmento anterolateral, el número 4 es tu fragmento medial, el número 1 es tu fragmento posterior y el número 3 es el fragmento impactado. Esto le dará una idea de una ventana donde usted hace sus incisiones para fijar esto. Usted probablemente tiene que ir anterior para fijar esto, y usted quiere fijar todo al número 1, el lado posterior. Así que tienes que tener un plan antes de entrar en la sala de operaciones. No puedes conducir un coche en medio de la nada y no saber a dónde vas. Así que tienes que tener una ruta. Hay todos estos tipos de cosas disponibles, diferentes tipos de placas, diferentes formas. No tenemos en todos los países, pero estas son las diversas cosas disponibles para usted. Fijadores, placas, etcétera, etcétera. Esto es placa percutánea que se deslizó hacia arriba. No tienes que exponerla tanto. Y apuntalando el lado medial, puedes hacerlo a través de pequeñas incisiones si estás alineado.
Bien, aquí hay ejemplos de pequeños dispositivos que tenemos disponibles aquí, donde podemos poner estas diferentes placas. Abajo a la derecha ves la placa anterolateral. Abajo a la izquierda las placas mediales. Esta es la fractura conmutada arriba en la esquina superior izquierda. Ahora voy a mostrarte algunos casos. Aquí hay un niño de 13 años, estaba jugando béisbol. Es un deporte en el que corres y te deslizas, como alguien después de jugar al fútbol. Si marcan un gol, se deslizan. Y puedes ver que es una fractura intraarticular. Es una fractura triplana por lesión del cartílago de crecimiento. Esto no lo es un pilón, pero es una simple en la que puedes usar tornillos. Y aquí vemos la fractura. En el TAC puedes ver los diferentes fragmentos, el fragmento anterolateral, el fragmento medial, y con métodos simples de reducción, a veces con algo como un artroscopio, puedes entrar ahí, reducir esto y arreglarlo. No tienes que abrirlo todo. Depende de lo que tengas disponible. Tomé un artroscopio, limpié esto hace unos 20 años, reduje la fractura, lo miré con rayos X también y luego solo puse 2 tornillos y eso fue todo. Esta es una lesión simple, no hay mucha morbilidad, no requiere demora en la cirugía. Esta mujer entró en mi oficina, quiero decir, entró en nuestra oficina, no caminó. Tuvo un accidente de coche y tenía esta fractura tipo siru de la tibia distal, bastante conmutada. Y sabía que tenía que ponerla en un marco, así que la puse en un marco en la sala de operaciones. Esto es 2004. Y de repente todo salió a la longitud, y me dije, bueno, tal vez voy a disparar algunos tornillos aquí. Tal vez nunca la opere. Y aquí está a los 5 años, tiene un poco de artritis, está curada. Aquí está en 12 años, todavía se ve bien, poca artritis. Aquí está su rango de movimiento, 20 grados. Aquí está ella. Hace un mes la vi por otra cosa, tiene rodillas en valgo. Ha tenido reemplazos totales de rodilla. Su tobillo todavía no le molesta demasiado, me molesta, pero a ella no le molesta. Y se puede ver que está alineado en su eje mecánico y tiene un dolor mínimo. Y me libré de hacer una operación con cirugía simple. Tuve suerte y aquí está caminando en mi pasillo. Esto es un milagro para mí. Puso esto hace 30 años y no ha sido reemplazado. Bueno, fue hace 30 años, no 17. Lo siento. Y ahí está caminando un poco coja, pero no está mal. Y está feliz. Y esa es su radiografía de la semana pasada. La radiografía no se ve bien, pero la paciente se ve bien. Ahora esto es muy... Tomé esto prestado de uno de mis antiguos residentes, Jeff Earhart. Una fractura bastante extensa. Esta es una fractura diferente. Es de tipo C3. Es la peor que puedes tener. Esperó 2 semanas y luego la abrió. Puedes ver la superficie de la articulación donde está el freer a la derecha y siguió adelante y arregló todo esto. Y así es como se ve, el lado de compresión era lateral. Así que puso una placa lateral anterior y una placa de contrafuerte también medialmente. Y se ve increíble. Así que estas lesiones de alta energía tipo 3 se ha desglosado más por otras personas, Ovateo y Beals. Pero estos son los malos actores y los malos pacientes. Aquí hay algunos ejemplos de algunas fracturas más simples. El paciente se cayó por las escaleras. Parece una fractura simple, bimolar, pero no es bimolar. Puedes ver una sombra en la espalda, es una trimolear, y en realidad es una fractura de la línea P posterior. Cuando me formé, no arreglábamos el pilar posterior. Ahora lo fijamos casi siempre en estas fracturas de tobillo. Esta es una variante, la fractura de plafón, y hay algunos artículos muy buenos de Suiza sobre esto. Cuando veas esta doble densidad en la flecha de tu radiografía, algo se ha roto por detrás, y pueden ser de una pieza o de 2 piezas. Hay un sistema de clasificación para esto. Las de tipo son bastante simples. Un pedacito de la espalda, algunas personas no las arreglan. Tipo 2, son 2 piezas separadas. La hormiga, el ligamento tibial posterior, está unido a esto. Hay un ligamento intermedio transversal y luego hay un tipo 3, que es un fragmento grande. Ahora, el entrenamiento estándar cuando entrené era que es menos del 25% del servicio conjunto dejarlo solo. Eso no es cierto, porque un ligamento se une a él y hay inestabilidad de la articulación a largo plazo. Puedes ver que tanto el tipo 2S y 3S pueden ser malas lesiones. Y considero estas variantes del pilón posterior. ¿Cómo te acercas a estos? ¿Vas delante, vas detrás? La mejor forma para mí es boca abajo y reducimos primero el maléolo posterior, luego reducimos el peroné, estás boca abajo, y si tienes que ir medial, puedes darles la vuelta o hacer ese lado.
Esta fractura se puede hacer en la primera o segunda semana. No tienes que tratarlos con un fijador, pero puedes y esperar. Así que fija primero el maléolo posterior, porque si no, si fijas primero los miliares laterales no puedes ver. El TAC es muy útil aquí, te da un plan de dónde ir. Y este hueso está unido al ligamento tibial posterior, que es probablemente el 42% de la estabilidad sindesmótica. Así que aquí vamos. Nosotros ponemos dos pequeños tornillos en el peroné, no una placa, para sostenerlo. Pusimos la placa posterior después de reducirla y la redujimos. Extraarticular. Se ha demostrado que este ligamento tiene el 42% de la fuerza de la sindesmosis y no necesariamente necesita fijación sindesmónica como con un tornillo a través del peroné tibial. Aquí hay un ejemplo del abordaje lateral posterior. Vamos tomamos una decisión justo en el distal, en el peroné, y el intervalo es entre el peroneo largo y el tendón del flexor iusis longus, que se ve aquí. Muy bien, y ahora estoy en la tibia distal, y pongo un retractor debajo del músculo flexor, lo muevo con el haz neurovascular medialmente, y aquí está mi fijación. Todavía lo estresé después. Tuve que usar una sutura sindesmónica. Algunas personas usan un tornillo, e hice una placa puente en el peroné. Otro caso lo mismo, fractura posterior mal. Este es un tipo 1, con una fractura conmutada de maléolo medial. Primero colocamos la placa en la espalda, luego la colocamos lateralmente. El paciente está en decúbito prono. Esto parece un tobillo derecho, pero está al revés, porque el paciente está en decúbito prono. Y luego fijamos el maléolo medial con este sofisticado trineo. Y el paciente lo hizo muy bien. Es el tobillo izquierdo ahora, el paciente no está boca abajo y se puede ver el rango de movimiento es bueno y así sucesivamente. Otro caso, 38 años de edad, resbaló cayendo con los niños, ya no digo si él o ella, y tenía dolor en el tobillo. Fue a un hospital local. Puedes ver el maléolo posterior, puedes ver el signo de la media luna aquí, puedes ver el pincho aquí y puedes ver que el peroné también está roto. Así que esperamos, lo llevamos y en urgencias intentaron reducirlo. Finalmente lo redujeron para que no tuviéramos que hacer un fijador. Aquí puedes ver que hay un fragmento impactado en la articulación, así que es algo así como una fractura de la línea P. Puedes ver el tamaño de la comida comminuta. Puedes ver el maléolo posterior medial y lateral y un trozo de troquel de impactación. Y ahí está con la flecha en la vista axial. Este es un tipo 2 porque hay dos piezas y ahí está la pieza. Así que me acerco a este medial posterior porque hay más acción medialmente. Y eso es entre el FHL, flexor iusis, y el Aquiles. Y aquí está el portal. Estos son diferentes diagramas que muestran cómo abordar esto. Aquí está tu incisión lateral posterior, posterior medial. Esta es un poco arriesgada, pero tienes que ser cuidadoso en tu disección. Tienes que conocer tu anatomía transversal. Aquí están los diferentes portales, cómo lo hacemos. Este es un excelente artículo de revisión en el Journal of Trauma, y creo que todos los residentes deberían mirarlo. Aquí está tu lateral posterior que te mostré en el primer caso. Y entre los perineales y el flexor. Aquí está el medial posterior entre el haz neurovascular Foley. Y esto te está mostrando las diferentes ventanas. Esta es la ventana lateral posterior, ventana medial posterior. Tienes una gran exposición a la tibia posterior. Es una operación divertida, pero hazla en decúbito prono. Aquí hay un ejemplo de una incisión medial posterior para la placa, porque la fractura fue medial. Este es el caso que te acabo de mostrar. Aquí está el FIL. Es un gran trozo de carne hacia el talón, y el haz neurovascular está aquí, y aquí hay un sitio de fractura que estoy limpiando. Ahí está el abordaje medial posterior. El paciente está boca abajo, y más tarde fui lateral. Aquí están mis dos incisiones después de fijarlo, medial lateral y mi fijación. Tengo una placa en T, tengo una placa de neutralización aquí y tengo una placa de gancho aquí para el maléolo medial. 18 meses de seguimiento. Rango de movimiento decente, otra más. Tenemos hielo en Chicago en el invierno. No puedes verlo y la gente se cae, lo llamamos hielo negro. Y este es un pilón posterior. Puedes ver que son dos piezas. Y primero fijamos la pieza posterior, luego el aspecto lateral.
Y luego pongo una placa de contrafuerte medialmente. No hay fijación sindesmótica. Buen rango de movimiento. Excelente aspecto. Rayos X y seguimiento de 6 meses. Camina bastante bien sin zapatos, así que no hay Liebeck. Otro. Marcado ensanchamiento de la articulación. Esto no es hueso. Esto es un yeso en la sala de emergencias. Al principio pensé que era hueso, y puedes ver los tobillos dislocados. Había una fractura fibular alta, mesonufractura, pero un pilón también. Nosotros, tratar de reducirlo. Aquí está mi TAC. Usted puede ver que es de 2 piezas en la parte posterior. Y lo que hice es que fui capaz de reducirlo. Esperó unos 10 días, volvió y puso una placa en T en la espalda. Una placa de gancho aquí y luego un sindesmosis. Tornillos aquí. Esta es una lesión rotacional, pero está conmutada proximalmente. Y si pones suturas, perderías longitud. Tienes que mantener la longitud con esto. Puedes ver el rango de movimiento. Así sucesivamente. Lesión de tobogán, un trineo. Este es un patrón diferente. Esto es más pilón anterior. Puedes ver que el maléolo medial es parte del final de la articulación. También hay un chipotle anterior. El TAC me dice que vaya. Así que uso un abordaje anterior. Algunas personas hacen un abordaje anterior. Saco un cuerpo sueldo. Y uso una placa medial y pongo una grapa sindesmónica. Algunas personas usan un tornillo. A veces uso grapas para sujetar la sindesmosis. 7 meses de seguimiento. Buen rango de movimiento. Las fracturas están curadas. Otro se cayó de una escalera. Este es un pilón anterior, así que este es el lado de compresión. Así que pones tu placa anterior. Es de sentido común. Aquí está tu TAC. Puedes ver la fractura del maléolo medial y una fractura del maléolo anterior. Hay una lesión por impactación de tinte. ¿Ves el trozo de hueso aquí? Hicimos este abordaje extensible. Uso una incisión vertical más o menos. Este es el artículo del que te hablé antes, Journal of Trauma, y luego colgarlo a hacer el abordaje anterior. Entra ahí y limpia la articulación. Vuelve a poner las piezas e incluso injerta hueso en el defecto de arriba. Estas eran piezas muertas sueltas de hueso y cartílago que sacamos y tiramos. Fijación temporal con la placa anterior. Este es el aspecto de la articulación desde abajo. No muy bien, pero alineado hasta la placa grande. Y luego stertulización miembro para el maléolo medial. Y terminé con un buen resultado funcional. Ahora creo que esto te va a gustar más. Y este Lizarov fue una de las mayores contribuciones a la ortopedia en los últimos 50 años, viniendo de un cirujano general en Siberia. Y lo conocí en los años 70. Persona interesante, un genio. Estas malas fracturas que entran en el eje y las lesiones desgastadas son probablemente mejor tratadas con el Lizarov. Y es algo que estoy seguro sabes hacer y ves mucho. Ya no lo hacemos tanto en este país, pero es un procedimiento maravilloso. Tienes que conocer tu anatomía transversal. Usamos las técnicas bivalvas, técnicas percutáneas, y normalmente incorporamos el pie. Este es un caso que hice hace unos 20 años. Fractura por desplazamiento. Iba a abrirlo, la piel no estaba bien. Lo puse en un marco. Hice técnicas de reducción indirecta. Muchos alambres K, muchas pinzas, muchos alambres de oliva. Why? Pones muchos de tus clavos en línea con la cresta tibial. No quieres estar en los haces neurovasculares, así que tienes que conocer tu anatomía transversal. Y usted puede ver esto es como el paciente parecía 10 años más tarde, tiene artritis leve, pero todavía no ha tenido una fusión o un tobillo artificial en 20 años y está haciendo bien. Hay muchas ventajas, hay desventajas. A los pacientes no les gustan. Usted puede tener pequeños problemas y acceder a los sitios de pasador y así sucesivamente. Aquí hay un paciente, una lesión de hockey sobre hielo. Ella estaba jugando hockey. Es como el fútbol, pero sobre hielo. Y ella vino a la sala de emergencias con una fractura de pilón, uno de los peores que he tenido en los últimos 2 años. Un cirujano de columna le puso esto. Puedes ver las radiografías con él. Está bastante bien reducido. Una gran pieza posterior y marcada con mutación lateralmente. Esta es una tomografía en el marco. Te da una idea de lo que tienes que hacer.
Así que primero, tengo la tomografía computarizada, puedes ver el maléolo medial, la articulación anterior, el chaput anterolateral, el peroné, la inserción y el fragmento lateral posterior. Así que este fue mi fragmento constante. Así que primero fui en la parte posterior, usé un Chandler como un calzador y puse la pieza en su lugar. Hay un alambre en ella. Toqué eso, arreglé el peroné. Luego volteé a la paciente como un shish kebab y entré por atrás. Ahí está el músculo flexor, el músculo peroneo. Guay. Limpié la articulación también por delante y luego puse una placa. Nunca he puesto más tornillos y placas en un paciente antes en mi vida. Pues vendaje Jones voluminoso, aquí está. Bien Arc. Tiene unos 6 años. Tiene flexión plantar restringida. Prefiero tener restringida la flexión plantar que la dorsiflexión. ¿Y qué hace con los zapatos? Juega al hockey. Todavía. Y este es un seguimiento de 3 años. Puede volver a caminar por ti. Eres demasiado bueno. Voy a mostrar un caso más. Es interesante si está bien. Esto es algo realmente importante cuando tienes conminución severa. Esta es una señora con neuropatía alcohólica que tuvo una fractura de pilón, tratada así, se desmoronó. Charcot se desmoronó. La vi después de esto y le puse una varilla en la otra pierna. Ella viene en hace 2 años con una simple fractura de tobillo a un amigo mío. Fractura de peroné. Le puso una bota, dejó que soportara su peso. Me vio 8 días después. Le hice una radiografía de estrés y ahora tiene una fractura de pilón. Y le hice un TAC. La fractura empeoró. El TAC muestra que ahora tiene una fractura de pilón anterior y posterior. Sabiendo lo que le había pasado con el otro tobillo, no quería caer en esa trampa. Tuve que hacer algo diferente. Podía usar el Isarov. Pero en un paciente neuropático con una mala fractura de tobillo, la técnica más simple y creo que la mejor es ponerle una varilla en la pierna como brazalete interno. Ya está. No puedo arreglar esto. No sé quién podría arreglar esto y hacer un buen trabajo. Este es un artículo de Foot and Ankle International de hace 2 años en pacientes diabéticos. Creo que tenían 18 personas que pusieron una astilla temporal. Mira la fractura aquí. No importa lo bueno que seas, no puedes arreglar esto. Le pones la varilla, es una férula interna. Eso es lo que hice aquí. Tardé 40 minutos. Le puse un tornillo en el peroné, la barra en la parte inferior de la pierna y un clavo. Usamos clavos cortos y largos en estos pacientes neuropáticos. Pacientes. Y todo está fuera de longitud. Y ella siguió adelante y sanó esto. Eventualmente, saqué uno de los tornillos para que ella pudiera comprimirlo, pero ella no necesitaba el movimiento. Y si alguna vez le molestara la varilla, se la quitaría. Eso es un seguimiento de 7 semanas. Ahora, la última cosa. Este chico caminó a mi oficina el lunes. Estaba en México. Se rompió el tobillo de una bicicleta y lo enyesaron. Nunca lo redujeron. Y ahora la próxima semana voy a hacer esto. Tengo un tobillo dislocado en la espalda. Tiene 17 años. Lo más fácil sería hacer una fusión, pero quiero darle una oportunidad. Voy a hacer una osteotomía del peroné. Voy a hacer una osteotomía aquí. Voy a ir en decúbito prono posterior. Voy a volver a meter el astrágalo en la mortaja del tobillo. Aquí está el TAC, puedes ver la fractura. Justo aquí. Y voy a intentar reducirla. Voy a intentar esto primero, antes de hacer una fusión. Así que tengo un montón de cosas. Me tomé mucho tiempo aquí y hablar mucho. Pero lo que importa es tomar su tiempo, ser crítico de sí mismo. Etapa estas cosas de malas fracturas. Espera unas 2 semanas para hacerlo. Ten un plan. ¿Dónde vas a ir? ¿Hasta dónde vas a conducir tu coche? ¿Cómo vas a llegar hasta allí? Ten un plan. Eso es el TAC. Si usted puede tener una tomografía computarizada y si el lado se comprime hacia abajo, usted tiene que tener la placa contrafuerte. Así que es una lesión varo contrafuerte medialmente. Si es una lesión lateral, lesión en valgo, tienes una placa lateralmente. Este tenía ambas. Hay muchas complicaciones. Quieres evitar la amputación, quieres evitar la osteomielitis, y si haces un buen trabajo, quieres intentar evitar la artritis. Siempre podemos hacer una fusión, siempre podemos hacer un tobillo total, pero son lesiones devastadoras y pueden afectar realmente a la vida de alguien. Había una antropóloga llamada Margaret Mead y dijo que el primer signo de civilización en una cultura es cuando la gente se ayuda mutuamente. Lo único bueno de COVID es que la gente está aprendiendo a ayudarse en nuestro país y en todos los demás. Pero ayudar a alguien en un momento difícil es donde empieza la civilización. Y si no podemos ayudarnos unos a otros,
No podemos hacer nada. Encontró una persona con el fémur roto y curada. En el reino animal, te rompes una pata, estás muerto, acabado, te van a comer. Y esperemos que en nuestra sociedad hemos evolucionado donde podemos ayudar a las personas que han tenido estas lesiones graves. Muchas gracias.